Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a tocar muchas fibras sensibles. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y esa frase tan poderosa, todo mi mundo, mi amor verdadero. ¿Qué significa esto para él? ¿Qué nos dice sobre su visión del amor, de la vida y de las relaciones? Prepárense para un viaje introspectivo, lleno de reflexiones y, por qué no, un poquito de esa chispa que Kerem siempre irradia. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a explorar el universo de Kerem Bürsin a través de la lente de una declaración que, francamente, nos deja pensando. Todo mi mundo, mi amor verdadero. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a sentir eso? ¿O cuántos aspiramos a sentirlo? Kerem, como muchos de ustedes saben, es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento y esa aura de autenticidad que proyecta lo han convertido en un referente para muchos. Pero más allá de la pantalla, ¿quién es Kerem Bürsin cuando habla de amor de esta manera tan profunda? Vamos a desempacar esta frase, analizarla desde diferentes ángulos y ver qué lecciones podemos sacar de ella para nuestras propias vidas. Para empezar, pensemos en la magnitud de la frase. Todo mi mundo. No es una parte de mi mundo, no es algo importante en mi mundo, es todo mi mundo. Esto implica una entrega total, una fusión de existencias donde la otra persona se convierte en el centro gravitacional de tu universo. Es un amor que no solo ocupa un espacio, sino que define el espacio mismo. Y luego, la otra parte, mi amor verdadero. Aquí no hay dudas, no hay segundas opciones. Es la confirmación de que esa persona no es solo un amor pasajero, sino el amor por excelencia, el que siempre estuvo destinado a ser. Esta combinación es potente y habla de un nivel de conexión y compromiso que es, seamos sinceros, bastante aspiracional. ¿Qué nos revela esto sobre la personalidad de Kerem? Para mí sugiere a alguien que valora profundamente las conexiones significativas. Alguien que no teme ser vulnerable y que está dispuesto a invertir toda su energía emocional en una relación. En un mundo donde a menudo se prioriza la independencia y la autosuficiencia, escuchar a alguien hablar de amor de esta manera nos recuerda la belleza de la interdependencia bien entendida. No se trata de perderse, sino de encontrarse aún más plenamente en la otra persona. Es la idea de que el amor, en su forma más pura, amplifica lo que somos, nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos. Podríamos estar hablando de una relación de pareja, claro está. Pero también es posible que esta frase sea una metáfora más amplia para él. Podría estar refiriéndose a un amor familiar, a un amor por la humanidad, o incluso a un amor profundo por su propósito en la vida. Si bien el contexto en el que Kerem pronunció o insinuó esta frase probablemente se relacione con una pareja, la belleza de estas afirmaciones es que resuenan en diferentes niveles. Si pensamos en su vida pública, Kerem ha sido asociado con relaciones mediáticas. ¿Cómo encaja esta declaración en ese panorama? ¿Es una señal de que ha encontrado esa persona que realmente representa ese todo su mundo? ¿O es una aspiración, un ideal que busca alcanzar? Analicemos la verdadera naturaleza del amor. ¿Qué hace que un amor sea verdadero? ¿Es la intensidad de los sentimientos? ¿Es la duración? ¿Es la compatibilidad? ¿Es la capacidad de superar obstáculos juntos? Probablemente sea una combinación de todos estos factores, pero la autenticidad y la honestidad consigo mismo y con la otra persona juegan un papel crucial. Kerem, con su imagen pública de sinceridad, parece apuntar a un amor que no se basa en apariencias o en intereses, sino en una conexión genuina y profunda. Un amor que, independientemente de las circunstancias externas, permanece firme y sólido. Cuando Kerem dice todo mi mundo, imagino un universo entero orbitando alrededor de una persona. Un universo lleno de luz, de apoyo, de risas, de complicidad. Un lugar donde la seguridad emocional es primordial y donde cada día se siente como un regalo. ¿Y quién no desearía un amor así? Es el tipo de amor que inspira, que motiva, que da sentido a la vida. Es el amor que te hace sentir que puedes conquistar cualquier cosa, porque tienes a tu lado a esa persona que te impulsa y te sostiene. Pensemos en las implicaciones de ser todo el mundo para alguien. Implica una gran responsabilidad, ¿verdad?
Significa ser la roca, el refugio, la inspiración. Significa estar presente en los momentos buenos y crucialmente en los momentos difíciles. No es una tarea fácil, y por eso. O cuando alguien dice que ha encontrado a esa persona, se siente tan especial. Es la validación de una búsqueda, la culminación de un anhelo. Kerem, al expresar esto, nos está abriendo una ventana a su visión más íntima del amor, y creo que eso es algo que todos podemos apreciar. Ahora, para aquellos que están en una relación, esta frase puede ser un espejo. ¿Estamos haciendo que nuestra pareja se sienta como todo nuestro mundo? ¿Estamos demostrando ese nivel de compromiso y dedicación? A veces, en la rutina diaria, podemos dar por sentadas a las personas que amamos. Kerem nos recuerda la importancia de mantener viva esa llama, de seguir cultivando el amor y de asegurarnos de que nuestra pareja se sienta valorada, amada y que efectivamente es nuestro universo. Y para aquellos que aún no han encontrado a ese amor verdadero, esta declaración puede ser una fuente de esperanza y de inspiración. No significa que debamos obsesionarnos con encontrarlo, sino más bien que debemos estar abiertos a él, trabajar en nosotros mismos para estar listos para esa conexión profunda y, sobre todo, creer que existe. El amor verdadero no siempre se presenta de la manera que esperamos, y a veces requiere paciencia y perseverancia. Volviendo a Kerem, su carrera profesional es impresionante. Ha interpretado personajes complejos, ha demostrado una gran versatilidad actoral y ha construido una base de fans leal. Sin embargo, hablar de todo mi mundo, mi amor verdadero, trasciende el ámbito profesional. Nos habla de una dimensión humana, de un anhelo universal. Es un recordatorio de que, detrás de los reflectores y la fama, todos somos seres que buscamos conexión, amor y pertenencia. ¿Qué tipo de relación creen que podría inspirar a Kerem a decir algo así? Imagino una relación basada en la admiración mutua, en el respeto, en la comunicación abierta y en un sentido de aventura compartido. Una relación donde ambos miembros se impulsan a crecer, a explorar, a ser mejores. Una relación donde las diferencias no son barreras, sino oportunidades para aprender y para fortalecerse. Una relación donde la libertad individual coexiste armoniosamente con la intimidad profunda. La frase también sugiere una madurez emocional. No es un amor impulsivo o basado únicamente en la atracción física. Es un amor que ha tenido tiempo para madurar, para conocerse en profundidad, para superar las pruebas del tiempo. Es un amor que se ha ganado, que se ha construido día a día con esfuerzo y dedicación. Y eso, amigos, es lo que hace que un amor sea verdaderamente valioso y duradero. Me pregunto si esta declaración tiene que ver con alguna experiencia personal reciente o si es una filosofía de vida que Kerem ha cultivado a lo largo del tiempo. A veces los momentos más profundos de reflexión sobre el amor surgen después de haber vivido experiencias que nos cambian la perspectiva. Ya sea un amor que floreció, un amor que se fue, o simplemente el proceso de autoconocimiento, estas experiencias nos van moldeando y nos van enseñando lo que realmente buscamos en una conexión. En el mundo actual, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de relaciones perfectas, es refrescante escuchar a alguien hablar de amor con esta sinceridad y profundidad. Nos recuerda que el amor real no es siempre perfecto, pero es genuino, es valiente y es transformador. Kerem, al compartir esta visión, nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas sobre el amor y a aspirar a conexiones más auténticas y significativas. Podríamos también reflexionar sobre el significado de verdadera en el contexto del amor. ¿Es un amor que nunca duda? ¿Es un amor que nunca falla? Quizás la verdadera naturaleza del amor radica en su capacidad de persistir a pesar de las imperfecciones, de las dificultades. Es un amor que elige quedarse, que elige luchar, que elige perdonar. Es un amor que se adapta y evoluciona, pero que mantiene su esencia intacta. Consideremos el impacto que una declaración como esta puede tener en los seguidores de Kerem. Para muchos él es un modelo a seguir, un ícono. Cuando expresa algo tan personal y profundo, inspira a sus fans a reflexionar sobre sus propias vidas, sus relaciones y sus aspiraciones amorosas. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede dar forma a nuestro mundo y a nuestra felicidad. Quisiera animarlos a pensar en cómo aplicarían ustedes esta frase a sus propias vidas. ¿Qué persona o qué aspecto de su vida podría ser todo su mundo, su amor verdadero? ¿Y cómo podrían nutrir y valorar esa conexión aún más? A veces simplemente reconocer la importancia de algo es el primer paso para cuidarlo mejor.
Para mí esta frase encapsula la idea de que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección activa. Es una elección de ver a alguien como el centro de tu universo, de valorar esa conexión por encima de todo. Es una elección de compromiso, de lealtad y de crecimiento mutuo. Y Kerem, al expresarlo así, nos da un hermoso ejemplo de lo que significa aspirar a un amor tan profundo y significativo. En resumen, hemos explorado la poderosa declaración de Kerem Bürsin: todo mi mundo, mi amor verdadero. Hemos analizado lo que significa la magnitud de todo mi mundo, la autenticidad de mi amor verdadero, y las implicaciones que esta visión tiene para la vida personal, las relaciones y la búsqueda de conexiones significativas. Hemos reflexionado sobre la responsabilidad que conlleva ser el mundo de alguien y la madurez emocional que inspira esta perspectiva. Kerem nos recuerda la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la dedicación en el amor, y nos anima a aspirar a conexiones que nos enriquezcan y nos impulsen a ser mejores. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan especial. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué significa para ustedes todo mi mundo, mi amor verdadero? ¿Han sentido alguna vez algo así? ¿Cómo cultivan el amor en sus vidas? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo, siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta asterisco, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco asterisco suscríbanse asterisco asterisco a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Su apoyo es lo que me permite seguir creando vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.